No vengas para Navidad. Ya no eres parte de la familia, gritó mi nuera por teléfono. Yo simplemente respondí, está bien, feliz Navidad. Una semana después, me llamó llorando. No tienes derecho a hacer esto. Esta es nuestra casa. Me alegra que estés aquí. Doblando las viejas mantitas de bebé de Marcus sonó el teléfono. Qué cosa más tonta hacer a los 64 años, pero las estaba preparando para mi nieta Emma. Solo tenía 3 años, pero le encantaba envolver a sus muñecas en cosas suaves, y pensé que tal vez disfrutaría estas mantitas durante nuestra pijamada navideña. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Lilia. Mi nuera rara vez me llamaba directamente, normalmente pasaba por Marcus cuando necesitaba algo. Pero con el Día de Acción de Gracias apenas a 2 días de distancia, quizá estaba llamando por los planes de Navidad. Tal vez quería coordinar el menú o preguntar si podía llevar mi famosa tarta de manzana otra vez. Hola, Lilia, dije, manteniendo mi voz cálida y esperanzada. No vengas para Navidad. Ya no eres familia. Las palabras me golpearon como agua helada. Su voz era dura, cruel, nada que ver con el tono dulce que usaba frente a Marcus. Me quedé de pie en la sala, con la mantita de Marcus aún en las manos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Lo siento, ¿qué dijiste? Me escuchaste, Belinda. No te queremos aquí. Marcus y yo lo hablamos y hemos decidido que ya no eres bienvenida. Los niños no necesitan tu energía negativa cerca. Mi energía negativa. Casi me da risa de lo absurdo que sonaba. Durante 5 años desde que nació Emma, no había hecho más que apoyarlos. Cuidaba a los niños todos los fines de semana, recogía a Emma y al pequeño Jaque de la escuela cuando Lilia estaba demasiado ocupada, ayudaba con la tarea, los llevaba a citas médicas cuando ambos padres, misteriosamente, no podían asistir. ¿Marcus sabe que estás haciendo esta llamada? Claro que sí. Solo que no quiere herirte, pero alguien tiene que decirte la verdad. Estamos cansados de fingir, Belinda. Cansados de andar con pies de plomo contigo. ¿Andar con pies de plomo conmigo? La mujer que nunca había levantado la voz, que nunca había criticado su forma de criar a los niños, que jamás decía nada cuando Lilia lanzaba comentarios pasivo-agresivos sobre que mi cocina era demasiado pesada o que mis regalos no eran del todo adecuados para los niños. Pensé en el mes pasado, cuando llevé a Emma de compras para la escuela porque Lilia dijo que andaban un poco cortos de dinero. $300 en ropa y útiles, viendo la carita de mi nieta iluminarse cuando escogió su mochila favorita. Pensé en aquella vez que corrí a la sala de emergencias cuando Jaque se cayó y se rompió el brazo, esperando 6 horas en esa sala porque Lilia estaba en su club de lectura y no se podía localizar. Ya veo, dije en voz baja. Bueno, espero que tengan una linda Navidad. El silencio del otro lado se extendió por varios segundos. Creo que esperaba que yo llorara, que suplicara, que preguntara qué había hecho mal. En cambio, sentí algo asentarse dentro de mí, como una puerta cerrándose suavemente. Eso es todo. Su voz sonaba casi decepcionada. Eso es todo. Adiós, Lilia. Colgué y dejé el teléfono cuidadosamente sobre la mesa de centro. La mantita de bebé aún estaba en mis manos, algodón amarillo suave con patitos bordados a lo largo de los bordes. Hice esa mantita hace 32 años, cuando estaba embarazada de Marcus, quedándome despierta hasta tarde porque estaba demasiado emocionada para dormir, demasiado ansiosa por crear algo hermoso para mi hijo. La ironía no se me escapaba. Ahí estaba, sosteniendo algo que había hecho con amor para el hijo que, aparentemente, había decidido que yo ya no era parte de la familia. Caminé a la cocina y me preparé una taza de té, con las manos sorprendentemente firmes. Mientras esperaba a que el agua hirviera, me puse a pensar en la casa donde vivían Marcus y Lilia, la hermosa casa colonial de 4 recámaras en la calle Maple que a Lilia le encantaba presumir con sus amigas. Lo que Lilia no sabía, lo que Marcus me había pedido nunca mencionar, era que yo era quien estaba pagando esa hipoteca. Llevaba 5 años haciéndolo. Desde que Marcus perdió su trabajo en la agencia de marketing y estaban a punto de perder la casa, se sentía tan avergonzado, tan preocupado por perder el respeto frente a su esposa, que me suplicó que lo ayudara en secreto. Solo hasta que me ponga de pie otra vez, mamá. Lilia no puede saberlo.
se humillaría, me dijo. Así que yo había estado ayudando con $850 cada mes, directo al banco. Me decía a mí misma que era una inversión en la estabilidad de mis nietos, en la dignidad de su padre. Marcus me había prometido devolverme el dinero una vez que su negocio de consultoría despegara. Pero de alguna manera siempre aparecía un nuevo gasto, otra crisis, otra razón para posponer el reembolso. La tetera silbó, sacándome de mis pensamientos. Vertí el agua caliente sobre la bolsita de té e inhalé el aroma de manzanilla. Calmante, pacífico, exactamente lo que necesitaba. Mientras me sentaba en la mesa de la cocina, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio años atrás. Lilia nunca me había querido de verdad. Todas esas cenas familiares donde sonreía y elogiaba mi comida mientras hacía comentarios sutiles sobre que las porciones eran demasiado grandes. Todas esas fiestas donde me agradecía profusamente mis regalos mientras insinuaba que no eran exactamente lo que esperaba. Todas esas veces que decía lo útil que era, dejando claro, de alguna manera, que mi ayuda no era suficiente. Había estado tan enfocada en ser la nuera perfecta, tan desesperada por mantener mi lugar en la vida de Marcus, que había ignorado todas las señales de que no era bienvenida en la de ella. Pero lo que realmente me impactó mientras me sentaba ahí, sorbiendo mi té. Sentí un alivio enorme. Por primera vez en 5 años, no tenía que preocuparme de si a Lilia le gustaba mi ropa cuando iba a su casa. No tenía que pensar 2 veces cada comentario que hacía sobre los niños. No tenía que morderme la lengua cada vez que hacía otro chiste sobre las abuelas anticuadas que no entienden la crianza moderna. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Marcus. Mamá, Lilia me dijo que te llamó. Lo siento mucho. Está estresada por la Navidad. Quiere que todo sea perfecto para los niños. No quiso decir lo que dijo. Podía escuchar el cansancio en su voz, ese sonido familiar de un hombre intentando mantener la paz entre 2 mujeres a las que amaba. Excepto que solo una de nosotras realmente lo amaba de vuelta. Está bien, Marcus. Lo entiendo. No, no está bien. Mira, solo ve en la mañana de Navidad como planeamos. Lilia se disculpará y todo volverá a la normalidad. Normalidad. La palabra me supo amarga en la boca. Normalidad significaba andar con pies de plomo. Normalidad significaba fingir no notar cuando Lilia ponía los ojos en blanco ante mis historias. Normalidad significaba ver a mi hijo hacerse cada vez más pequeño en su propia casa, disculpándose constantemente por la existencia de su madre. Creo que Lilia fue muy clara, cariño. No iré a Navidad. Mamá, por favor. Los niños te están esperando. Emma sigue preguntando por las galletas que prometiste hacer con ella. Eso casi me rompe. La carita de Emma, tan seria, cuando preguntó si podíamos hacer los muñecos de jengibre como el año pasado. Pero no podía seguir con este baile. No podía seguir fingiendo que mi presencia era bienvenida cuando claramente no lo era. Dile a Emma que la quiero mucho y que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Después de colgar, me senté en mi tranquila cocina por un buen rato, viendo cómo la luz de la tarde se desvanecía por la ventana. Mañana empezaría a hacer llamadas. Mañana comenzaría el proceso de desenredarme de sus vidas. Pero esta noche, por primera vez en años, podía respirar. A la mañana siguiente, desperté con una extraña sensación de propósito. Por primera vez en meses, no agarré el teléfono para ver si Marcus o Lilia necesitaban algo. No me preocupé por si debía mandar un mensaje para preguntar a qué hora querían que llegara a cuidar a los niños el fin de semana. En cambio, me preparé el desayuno y me senté con mi laptop. Tenía trabajo que hacer. Primero, llamé al banco. Después de 20 minutos de ser transferida de un departamento a otro, finalmente llegué con alguien que podía ayudarme. Señora Patterson, necesito hablar sobre el arreglo de pagos automáticos de la propiedad en Maple Street. Por supuesto, señora Patterson. Usted ha estado haciendo esos pagos, déjeme ver, 5 años ya. Muy confiable. ¿Cómo puedo ayudarla hoy? Necesito cancelar la transferencia automática de inmediato. Hubo una pausa. ¿Está segura? El próximo pago vence el 1 de diciembre. Eso es dentro de 5 días.
Seguí con los trámites durante unos 15 minutos más por teléfono, pero cuando colgué, me sentí más ligera. Nada más de 850 pesos desapareciendo de mi cuenta cada mes. Nada más de mantener en silencio una situación que claramente se había salido de control. Después, manejé al centro comercial, no a comprar regalos de Navidad. Esos días habían terminado. Fui a devolver los regalos que ya había comprado, el set de arte caro para Emma, el helicóptero de control remoto para Jaque, la bufanda de cachemira para Lilia que me había costado la mitad del presupuesto del supermercado del mes. La representante de servicio al cliente en Nordstrom fue comprensiva cuando le expliqué que necesitaba devolver todo. ¿Cambió la planeación de las fiestas?, preguntó suavemente. Algo así respondí. 327 pesos de regreso en mi tarjeta de crédito. Se sintió bien ver esos números. Bien saber que ese dinero se quedaría en mi cuenta en lugar de financiar una Navidad donde no era bienvenida. Mientras salía del centro comercial, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. Mamá, Lilia se siente mal por lo de ayer. Quiere hablar contigo. Borré el mensaje sin responder. Esa tarde me encargué del tema del catering. El mes pasado, en un momento de lo que ahora reconocía como desesperación por agradar a todos, había contratado una empresa de catering para la cena de Navidad de la familia de Marcos. Lilia se había quejado de lo estresante que era cocinar para todos, y yo había pensado que estaba ayudando al organizar en secreto un banquete completo que llegaría a la mañana de Navidad. 2,000 pesos. Eso era lo que había gastado para hacer más fácil la Navidad de Lilia. Para quitarle un peso más de encima. Había planeado sorprenderlos. Para presentarme la mañana de Navidad y actuar como si el catering hubiera aparecido por arte de magia. La empresa de catering fue comprensiva cuando les expliqué la situación. Podemos cancelar con una penalización de 24 horas, me explicó el gerente. Eso serían 400 pesos. Está bien, dije. 1,600 pesos de regreso en mi cuenta. 1,600 pesos que no se gastarían alimentando a personas que habían decidido que yo ya no era familia. Para la noche, estaba agotada, pero extrañamente satisfecha. Había sido productiva de una manera que no lo había sido en años. No productiva para otra persona, no corriendo para cumplir con las necesidades o expectativas de alguien más, sino productiva para mí misma. Preparé la cena solo para mí, una omelette sencilla que podía comer en paz, sin preocuparme de si estaba demasiado salada o de que alguien comentara mi comida, cuando sonó el teléfono. Lilia. Casi no contesté, pero algo en mí quería escuchar lo que tenía que decir ahora que la crueldad inicial había desaparecido. Belinda, su voz sonaba diferente ahora. Más pequeña, menos segura. Hola, Lilia. Creo que deberíamos hablar de lo de ayer. Puede que haya sido demasiado dura. Demasiado dura, dije, como si desterrarme de mi propia familia fuera simplemente cuestión de elegir malas palabras. Creo que dijiste exactamente lo que querías decir. No, eso no es. Mira, estaba estresada. Planear la Navidad es abrumador. Marcus ha estado trabajando tantas horas últimamente y los niños están tan emocionados, pero también tan demandantes, y simplemente, perdí el control. Esperé a que continuara, pero el silencio se alargó entre nosotras. Finalmente, volvió a hablar. ¿Vas a decir algo? ¿Qué quieres que diga, Lilia?, respondí con cuidado. No sé, algo. Estás tan tranquila respecto a esto y me pone nerviosa. Bien, pensé. Me alegra que estés nerviosa. Solo trato de entender, dijo con cautela. Ayer me dijiste que ya no era familia, que Marcus estaba de acuerdo contigo, que los niños no necesitaban mi energía negativa. Esas parecen declaraciones bastante definitivas. Estaba molesta, dijo ella. La gente dice cosas que no piensa cuando está molesta, ¿no? Otra larga pausa. Podía escuchar su respiración del otro lado. Casi podía sentirla intentando averiguar cómo manejar esta conversación ahora que yo no estaba ofreciendo perdón ni comprensión de inmediato. Los niños han estado preguntando por ti, dijo finalmente. Emma quiere saber si todavía vas a hacer galletas con ella. Ahí estaba. El clásico intento de hacerme sentir culpable que ya había esperado.
Usa a los niños. Hazme sentir que soy yo la que los está abandonando, en lugar de ser yo la abandonada. Creo que lo mejor es que los niños aprendan a no depender de mí, dije. Después de todo, podría decepcionarlos con mi energía negativa. Belinda, por favor, no seas así. ¿Así? ¿Fría, distante? Esto no es como tú. Tenía razón. No era como yo. La vieja Belinda ya se habría disculpado para este momento. Habría encontrado alguna manera de culparse por el conflicto. Habría suplicado saber que había hecho mal para poder arreglarlo. Pero algo cambió ayer cuando colgué el teléfono. Algo permanente. Tal vez no me conoces tan bien como pensabas, dije. Mira, ¿por qué no vienes mañana? Nos sentamos, hablamos como adultos. Marcus llegará del trabajo y podemos discutir todo juntos. No creo que sea necesario, pero necesitamos resolver esto por la familia, Lilia, dije con voz firme y tranquila. Ayer dejaste muy claro que no soy parte de esta familia. Solo estoy aceptando tu decisión. No, no lo dije así, dijo ella. ¿Cómo lo dijiste entonces? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz era más pequeña de lo que jamás la había escuchado. No sé. Bueno, dije, cuando lo averigües, avísame. Después de colgar, me senté en mi cocina sintiendo algo que no había sentido en años: poder. No ira, no dolor, solo poder. Por primera vez en 5 años, no estaba corriendo para arreglar los problemas de otra persona ni manejando las emociones de alguien más. Solo existía bajo mis propios términos. Y se sentía maravilloso. La siguiente llamada llegaría pronto. Probablemente de Marcus, intentando apaciguar las cosas, tratando de hacer que yo fuera la persona más grande, restaurando la paz, pidiéndome absorber la crueldad de Lilia y fingir que nunca pasó. Pero ya había terminado de ser la persona más grande. Terminé de absorber la crueldad de otros. Por primera vez en años, iba a ser exactamente del tamaño correcto, mi propio tamaño. Y eso era suficiente. Pasaron 4 días en un bendito silencio. No llamadas desesperadas por emergencias de niñera. No pedidos para recoger el supermercado porque Lilia estaba a 1000 por hora. No invitaciones de último minuto que, más que invitar, se sentían como obligaciones. Pasé esos días leyendo libros que llevaba meses queriendo leer, organizando mi closet y disfrutando mi café de la mañana sin revisar el teléfono cada 5 minutos. Al 4.º día, 1 de diciembre, estaba trasplantando mis orquídeas cuando el teléfono explotó. La primera llamada llegó a las 9:47 de la mañana, Lilia sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. Belinda, Dios mío, Belinda, por favor, tienes que ayudarnos. Ha pasado algo terrible. El banco llamó y dijeron, hiperventilaba. Dejé mi teléfono de jardinería a un lado y le escuché intentar recuperar el aliento. Tranquilízate, Lilia. ¿Qué dijo el banco? Dijeron que nos retrasamos en el pago de la hipoteca. Pero eso es imposible. Nunca hemos dejado de pagar. Nunca. Marcus configuró los pagos automáticos hace años cuando compramos la casa. Debe ser algún error. Mi estómago se tensó. Me había estado preguntando cuándo llegaría esta llamada. ¿Revisaste con Marcus sobre el pago? Está en el trabajo, pero lo llamé y está tan confundido como yo. Dijo que el pago automático debería haberse realizado como siempre. Pero Belinda, dijeron que si no hacemos el pago para el viernes, empiezan los trámites de ejecución hipotecaria. ¿Cómo es posible? Hemos tenido esta casa por 7 años. Cerré los ojos. ¿7 años? Realmente creía que habían sido dueños de esa casa por 7 años. Estoy segura de que Marcus lo resolverá, dije. ¿Y si no puede? ¿Y si hay algún error en el sistema y no lo podemos arreglar a tiempo? ¿Y si perdemos la casa? ¿A dónde iríamos con los niños? El pánico en su voz era real. Lo que fuera que Lilia fuera, creía genuinamente que esa casa era segura, que los pagos siempre se habían hecho. Marcus la había protegido de la verdad tan completamente que no tenía idea de lo precaria que era realmente su situación.
Probablemente deberías hacer que Marcus llame directamente al banco, sugerí. Va a hacerlo durante su hora de comida, pero Belinda, estoy aterrorizada. Esta casa lo es todo para nosotros. Aquí trajimos a Emma del hospital. Aquí Jaque dio sus primeros pasos. No puedo perderla. Después de que colgó, me senté en mi sala jardín, rodeada de mis plantas, sintiendo una extraña mezcla de tristeza e inevitabilidad. Este momento siempre había estado por llegar. La única pregunta era cuándo llegaría la segunda llamada, 2 horas después. Esta vez era Marcus, con la voz tensa por la confusión y el pánico creciente. Mamá, no entiendo lo que está pasando. Acabo de pasar 1 hora al teléfono con el banco y dicen que nuestro pago automático fue cancelado, pero yo nunca lo cancelé. Nunca lo haría. Eso es extraño, dije. Dijeron que la cuenta que estaba haciendo los pagos solicitó la cancelación la semana pasada. Pero, mamá, no entiendo, la cuenta que estaba haciendo los pagos, no era nuestra cuenta. El silencio se extendió entre nosotros. Podía escucharlo respirar. Casi podía oír cómo las piezas iban encajando en su mente. Mamá. Sí, Marcos. El número de cuenta que me dieron, lo busqué y es tu cuenta. ¿Por qué tu cuenta estaría haciendo los pagos de nuestra hipoteca? Apoyé mi taza de café y miré mi pequeño patio trasero, el comedero de pájaros que colgué la primavera pasada, el jardín que había cultivado durante 20 años viviendo en esta casa. Mi casa. La casa que era completamente mía. La casa que había pagado antes de tiempo trabajando en 2 empleos para asegurarme un retiro tranquilo. Marcus, creo que ya sabes por qué dije, pero no entiendo. ¿Cuándo empezó esto? ¿Por qué no me dijiste que todavía estabas haciendo los pagos? Pensé, cuando conseguí el trabajo de consultoría, cuando las cosas se estabilizaran, pensé que el banco había arreglado algo con nosotros. El dolor en su voz era casi insoportable. Mi hijo de 32 años descubriendo que su seguridad financiera había sido una ilusión financiada por los ahorros de la jubilación de su madre. Estabas pasando por un mal momento, dije simplemente. Necesitabas ayuda. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado pagando nuestra hipoteca? 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escucharlo hacer cuentas en su cabeza. 850 pesos asterisco 12 meses asterisco 5 años. Más de 50,000 pesos. Dios mío, mamá. Dios mío. ¿Por qué no me dijiste que era tanto? ¿Por qué no me dijiste que todavía estabas pagando todo? Porque necesitabas creer que podías manejarlo tú sola. Porque Lilia necesitaba creer que podías manejarlo tú sola. Lilia, su voz cambió al decir su nombre. Lilia no sabe. Supe que no lo sabía. Lo va a saber cuando se entere. Mamá, ¿qué le voy a decir? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? ¿Qué iba a decirle a su esposa cuando descubriera que su hermosa casa, símbolo de éxito y estabilidad, había sido un regalo de la suegra que ella acababa de desterrar de la familia? Ya lo vas a averiguar, dije. Pero el pago, mamá, si no haces el pago para el viernes, vamos a perder la casa. Los niños, Emma y Jaque, ¿a dónde irán? Sentí que algo duro se asentaba en mi pecho. Marcus, no voy a hacer ese pago. ¿Qué? No voy a hacer el pago. Ya terminé. No puedes estar hablando en serio. Estoy completamente seria. Pero, mamá, esta es nuestra casa. Aquí viven tus nietos. No puedes. No puedes simplemente dejarnos perder la casa porque estás enojada con Lilia. No estoy enojada con Lilia, Marcos. Ya terminé con Lilia. Hay una diferencia. Esto no es por Lilia. Esto es por mí y por los niños. Por favor, mamá. Sé que Lilia dijo cosas horribles, pero no nos castigues por sus errores. No nos castigues. Como si mantener límites fuera un castigo. Como si negarse a permitir abusos fuera crueldad. Marcus, dije en voz baja. Durante 5 años he pagado tu hipoteca. He cuidado a tus hijos todos los fines de semana. Los he recogido de la escuela, llevado al doctor, comprado su ropa escolar, financiado sus actividades.
Todo esto lo hice feliz, sin quejarme, porque los amo a ustedes y los amo a ellos. Lo sé, mamá. Lo sé, y estoy agradecido. Pero ayer tu esposa me llamó para decirme que ya no soy familia, que mi energía negativa no es bienvenida cerca de tus hijos, que ambos estuvieron de acuerdo en que debía mantenerme alejada. Ella no lo dijo en serio. Sí lo dijo, Marcos. Y más importante aún, tú la dejaste decirlo. No me llamaste de inmediato para contradecirla. No me defendiste. Esperaste hasta el día siguiente para ofrecer una disculpa débil y pedirme que fingiera que nunca pasó. Yo estaba tratando de mantener la paz. A mi costa. Mantuvieron la paz a mi costa, justo como lo han estado haciendo durante 5 años. Podía escucharlo llorar ahora. Sonidos suaves que me rompían el corazón. Pero no podía dejar que el dolor nublara mi juicio. No más. ¿Qué quieres que haga?, susurró. Quiero que descubras cómo pagar tu propia hipoteca. Quiero que le expliques a tu esposa que las acciones tienen consecuencias. Y quiero que decidas si vas a ser un esposo que abandona a su madre para mantener feliz a su esposa, o un hijo que defiende a la mujer que lo crió. Eso no es justo. No asentí. No es justo. No lo ha sido desde hace mucho tiempo. Después de colgar, me senté en mi casa tranquila y esperé. La siguiente llamada llegaría pronto, y esta vez tenía curiosidad por escuchar qué tendría que decir Lilia cuando supiera la verdad sobre quien había mantenido su casa de ensueño a flote todos estos años. 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Lilia no estaba sollozando. Estaba gritando. Perra vengativa y manipuladora. La voz de Lilia salió por el teléfono como un golpe físico. Alejé el auricular de mi oído y esperé a que se agotara. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tener nuestra casa como rehén porque tus sentimientos se lastimaron? ¿Estás dispuesta a dejar a mis hijos sin hogar porque dije algo que no te gustó? Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé con calma. Hola, Lilia. Supongo que Marcus ya te contó lo de la hipoteca. No te atrevas a actuar como si esto fuera normal. Nos has estado mintiendo durante 5 años, haciéndonos creer que podíamos pagar esta casa cuando en realidad solo nos estabas preparando para controlarnos. Yo te estaba ayudando. ¿Ayudando? ¿Llamas a esto ayudar? Estabas manipulándonos, haciéndonos dependientes de ti para poder usarlo en nuestra contra cuando quisieras algo. Me encontré genuinamente curiosa por su lógica. ¿Qué exactamente quería, Lilia? ¿Qué tenía yo sobre tu cabeza? Acceso a nuestra familia, tiempo con los nietos. Tú compraste tu lugar en nuestras vidas. Yo fui invitada a sus vidas. Al menos eso pensé. Y ahora vas a destruir todo porque te dije la verdad sobre cómo nos sentimos realmente. La verdad sobre cómo nos sentimos realmente. Ahí estaba. Finalmente, la admisión que había estado esperando. Así que decías en serio lo de que yo no era familia. Una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz estaba un poco menos histérica, pero no menos enojada. Quise decir que nos estás asfixiando. Siempre apareces. Siempre te metes en nuestros asuntos. Siempre actúas como si supieras más que nosotros sobre nuestros propios hijos. ¿Cuándo hice eso? Constantemente. Como cuando llevaste a Emma a cortarse el cabello sin pedirme permiso primero. Recordé ese día. Emma tenía chicle pegado en el cabello y Lilia estaba en su club de lectura. La niña lloraba, avergonzada de ir a la escuela así. La llevé a mi salón para un simple corte que quitara el chicle. Tenía chicle en el cabello. Tú no estabas disponible. Ese no es el punto. El punto es que tomaste una decisión sobre mi hija sin consultarme. Te sobrepasaste. Ya veo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tal cuando le compraste a Jaque esos costosos materiales de arte porque le dije que no podíamos pagarlos ahora? Completamente minaste mi autoridad como madre. Eso había sido en el cumpleaños de Jaque. Quería materiales de arte desde hacía meses. Había estado dibujando en todo lo que encontraba, servilletas, reversos de recibos, márgenes de periódicos.
Cuando Lilia le dijo que no podían comprarlos, vi la decepción en su cara y le compré en secreto un pequeño set. Quería dibujar. Eso no es decisión tuya, dije. Soy su madre. Tienes razón, dije en voz baja. Tú eres su madre. Así como yo soy la madre de Marcus. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que cuando me atacas, estás atacando a la madre de tu esposo. Cuando me excluyes de los eventos familiares, estás excluyendo a la mujer que crió al hombre con el que te casaste. Cuando me dices que no soy familia, le estás diciendo a Marcus que su familia no te importa. Eso no es. Todo sobre mí tiene que ver con Marcus, Lilia. No soy cualquier mujer que se insertó en tu vida. Soy la madre de tu esposo, la abuela de tus hijos. Cuando decidiste que yo era prescindible, ¿exactamente qué creíste que decía eso sobre cómo valoras a las personas que Marcus ama? Silencio. Podía escucharla respirar, casi podía sentirla tratando de formular su próximo ataque. Estás distorsionando todo, dijo finalmente. Me haces ver como la mala cuando tú has estado controlando nuestras finanzas a escondidas durante años. Tú eres la que está dispuesta a dejar a los niños sin hogar por sentimientos heridos. No estoy dejando a nadie sin hogar, Lilia. Simplemente ya no voy a pagar tu hipoteca. Hay una diferencia. No podemos pagar la hipoteca sin ti. Entonces tal vez deberían mudarse a un lugar que puedan costear. ¿Estás loca? No podemos simplemente mudarnos. Emma está en preescolar aquí. Jaque tiene amigos. Este es nuestro barrio, nuestra comunidad. Hemos construido una vida aquí. Una vida que yo financié. No sabíamos eso. Marcus lo sabía. Hubo otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más calculadora. Si esto se sabe, si la gente se entera de que estamos perdiendo nuestra casa porque la mamá de Marcus nos cortó el apoyo, ¿sabes cómo se verá eso? ¿Sabes lo que dirán de ti? Ahí estaba. La amenaza que había esperado, el arma favorita de Lilia, la humillación pública, la presión social, el miedo a lo que la gente podría pensar. ¿Qué dirán, Lilia? Dirán, es una persona terrible. Una abuela que antepuso su orgullo herido al bienestar de sus nietos. Dirán que es egoísta y vengativa. ¿Lo dirán? Sí. Y tendrán razón. Lo consideré un momento. Lilia, durante los últimos 5 años he estado pagando tu hipoteca, cuidando a tus hijos, financiando sus actividades y, en general, haciendo tu vida más fácil de decenas de pequeñas maneras. Todo esto mientras hacías comentarios pasivo-agresivos sobre mi cocina, mi ropa, mis consejos de crianza y mi simple presencia en tu vida. Nunca dije nada sobre tu cocina. El pasado día de Acción de Gracias, le dijiste a toda la mesa que el relleno tradicional era demasiado pesado para paladares modernos mientras me mirabas directamente. Eso era solo conversación. Hace 3 semanas, cuando llevé a Emma ese vestidito que encontré en oferta, dijiste que era adorable, pero que no era realmente el estilo de Emma, y al día siguiente lo donaste a la caridad. ¿Cómo supo Emma eso?, preguntó. Emma me preguntó por qué le compré un vestido que no podía usar. Silencio. El mes pasado, cuando sugerí que Jaque podría beneficiarse de clases de arte, dijiste, algunas personas piensan que tirar dinero a todo es la solución, pero nosotros preferimos fomentar el desarrollo natural. Belinda, hace 6 meses, cuando ofrecí ayudar a planear la fiesta de cumpleaños de Emma, dijiste que preferías encargarte de los eventos familiares porque muchos cocineros arruinan el caldo. Y luego me pediste que pagara el alquiler del brincolín. Cada ejemplo caía entre nosotras como una piedra en agua quieta. Sin querer, había ido guardando cada pequeña crueldad. No estaba tratando de herir tus sentimientos, dijo finalmente, su voz más baja ahora. ¿Qué estabas tratando de hacer? Necesitaba espacio. Necesitaba sentir que podía criar a mis propios hijos sin la constante intervención de alguien que hacía las cosas diferente cuando Marcus crecía. Entonces me alejaste mientras tomabas mi dinero. No sabíamos del dinero. Marcus lo sabía. El silencio se prolongó esta vez. Cuando volvió a hablar, sonaba agotada. ¿Qué quieres de nosotros, Belinda? ¿Quieres que me disculpe?
Está bien. Lo siento. Lamento haber herido tus sentimientos. Lamento haber sido grosera, pero por favor, no se lo cargues a los niños. Los niños estarán bien, Lilia. Los niños son increíblemente adaptables. Se acostumbrarán a una casa más pequeña, a un barrio diferente. Lo que no podrán soportar es crecer viendo a su padre elegir una y otra vez entre su esposa y su madre. No le estoy haciendo elegir. Sí, lo estás haciendo. Lo has hecho elegir durante 5 años. Y hasta ahora, él te ha estado eligiendo a ti porque soy su esposa y tú eres su madre. Eso es diferente. ¿Lo es? ¿Cómo? No tuvo respuesta. Tras un largo momento, la escuché suspirar. El pago vence el viernes, dijo en voz baja. Si no lo haces, perdemos la casa. Lo sé, y realmente no lo voy a hacer. Incluso sabiendo lo que significa para Emma y Jaque. Especialmente sabiendo lo que significa para Emma y Jaque. Necesitan ver qué pasa cuando alguien trata mal a su abuela. Necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Estás destruyendo nuestra familia. No, Lilia. Simplemente ya no lo estoy sosteniendo más. Después de colgar, me preparé una taza de té y me senté en el porche trasero, a pesar del frío de diciembre. 3 días hasta el pago de la hipoteca. 3 días para que Marcus descubriera cómo ser esposo y a la vez hijo. Cómo defender a su madre sin destruir su matrimonio. No era optimista sobre sus posibilidades, pero por primera vez en 5 años, ese no era mi problema. El jueves por la tarde, Marcus apareció en mi puerta. La abrí y lo encontré en el porche, con aspecto de haber envejecido 10 años en 3 días. Su cabello, normalmente impecable, estaba desordenado, la camisa arrugada, los ojos enrojecidos por el cansancio, las lágrimas o ambos. Detrás de él, en la entrada, su auto seguía encendido, como si no estuviera seguro de quedarse mucho tiempo. Hola, mamá. Hola, Marcus. Pasa. Me siguió hasta la sala, pero no se sentó. En cambio, se quedó cerca de la ventana, manos metidas hasta los codos en los bolsillos, mirando el pequeño jardín delantero. El pago vence mañana, dijo sin preámbulos. Lo sé. Hoy fui a 3 bancos distintos tratando de conseguir un préstamo de emergencia, una línea de crédito, cualquier cosa. Se giró hacia mí. ¿Sabes lo que me dijeron? Esperé. Me dijeron que con mi historial crediticio y mis ingresos actuales, no califico para una hipoteca en esa casa. Nunca califiqué. La única razón por la que nos aprobaron hace 7 años fue porque tú cofirmaste el préstamo. Era cierto. Marcus había estado tan emocionado con la casa, tan ansioso por darle a Lilia el hogar que quería, que había pasado por alto los detalles financieros. Cuando el banco pidió un cofirmante, yo había intervenido silenciosamente, sin que Lilia lo supiera jamás. Ya veo. Has estado cargándonos todo este tiempo, ¿verdad? No solo los pagos, sino toda la base financiera de nuestra vida. Me acomodé en mi silla favorita y me senté. Necesitaban ayuda. Yo necesitaba ayudar. Se rió, pero no había humor en su risa. Mamá, he estado viviendo en una mentira durante 7 años. Jugando a ser feliz en una casa que no podía pagar, con un estilo de vida que no podía mantener. Todo financiado con los ahorros de tu jubilación. No se suponía que fuera permanente, ¿verdad? Finalmente se dejó caer en la silla frente a mí. Sé honesta, mamá. ¿De verdad pensaste que alguna vez iba a poder hacerme cargo de esos pagos? ¿De verdad creíste que mi negocio de consultoría iba a generar suficiente dinero para cubrir una hipoteca de 850 pesos más todos nuestros demás gastos? Consideré su pregunta con cuidado. Esperaba que sí, pero tú no creías que lo lograría. Creí que necesitabas tiempo para resolverlo. ¿Y si nunca lo hubiera logrado? ¿Y si dentro de 10 años, 20 años, tú todavía estuvieras pagando nuestra hipoteca? ¿Qué habría pasado entonces? No respondí, porque ambos sabíamos la verdad. Yo habría seguido pagando.
Habría agotado todos mis ahorros de jubilación para mantener a mi hijo y a mis nietos en esa casa, para preservar la ilusión de que Marcus podía mantener a su familia como él pensaba que debía hacerlo. ¿Lilia lo sabe?, pregunté sobre el confirmar el préstamo. Marcus negó con la cabeza. No podía decírselo. Cuando estábamos solicitando la hipoteca, ella estaba tan emocionada con la casa, tan orgullosa de que pudiéramos permitirnos algo en ese barrio. Si hubiera sabido que necesitaba que mi madre garantizara el préstamo, se habría sentido avergonzada. Habría estado humillada y me habría culpado a mí por no ser lo suficientemente exitoso, financieramente estable o capaz de mantener a mi familia sin ayuda. Estudié el rostro de mi hijo, viendo claramente por primera vez cuánto estrés había cargado, cuánta vergüenza. Entonces, me dejaste cargar con la carga en tu lugar. No fue mi intención que pasara así, pero lo permitiste. Guardó silencio por un largo momento. He estado pensando en algo que dijiste por teléfono sobre elegir entre ser esposo o ser hijo. Y creo que he estado eligiendo mal. Mi corazón hizo algo complicado dentro de mi pecho. Marcus, no, déjame decir esto. Déjame. He dejado que Lilia te trate mal durante años porque era más fácil que enfrentar el conflicto. Cada vez que hacía uno de esos comentarios, cada vez que te excluía o te desestimaba o te hacía sentir no bienvenido, me decía a mí misma que era solo su manera, solo estrés, no sé. Buscaba excusas porque enfrentarla parecía más difícil que dejar que tú absorbieras su crueldad. Sentí que las lágrimas me punzaban los ojos, pero no las dejé caer. Y lo peor, continuó él, me decía a mí mismo que estaba protegiendo mi matrimonio, pero en realidad me estaba protegiendo a mí de tener que elegir, de arriesgarme a la ira de Lilia. De tener que ser el tipo de esposo que establece límites sobre cómo su esposa trata a su madre. ¿Qué vas a hacer? Respiró hondo. Voy a decirle la verdad. Toda la verdad. Sobre el confirmar, sobre cuánto tiempo llevas pagando nuestra hipoteca, sobre cómo nunca calificamos para esa casa por nuestra cuenta. Y voy a decirle que si quiere salvar nuestro matrimonio, necesita disculparse contigo. No una disculpa falsa, no un lo siento que te haya sentido herida, sino un verdadero reconocimiento de cómo te ha tratado. Y si no lo hace, supongo que aprenderé que es más importante para ella, tener la razón o estar casada. Nos quedamos en silencio unos minutos. Afuera, el viento de diciembre sacudía mis ventanas y podía escuchar al perro del vecino ladrando a algo en su patio trasero. Mamá, dijo Marcus finalmente, aunque Lilia se disculpe, aunque resolvamos esto, no puedo pedirte que sigas pagando nuestra hipoteca. Sé que vamos a perder la casa. Sé que los niños tendrán que cambiar de escuela, dejar a sus amigos. Lilia va a estar devastada. Los niños son resilientes, Marcus. Se adaptarán a una casa nueva, a una escuela nueva. Lo que no van a poder asimilar es crecer en un hogar construido sobre mentiras y financiado con culpa. Asintió lentamente. Sigo pensando en otra cosa, dijiste. Sobre que sea el tipo de hijo que defiende a su madre. No creo haber sido ese hijo durante mucho tiempo. Puedes empezar ahora. ¿Es demasiado tarde? ¿Ya te perdí? La pregunta quedó flotando entre nosotros como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de que soportara nuestro peso. Miré a este hombre que había criado. Este hijo que había amado en cada etapa de su vida. Y vi algo que no había visto en años. Arrepentimiento genuino. No me has perdido, Marcos. Pero no voy a volver a la manera en que eran las cosas. No voy a volver a caminar con cuidado alrededor de tu esposa. Apretando los dientes y pretendiendo que su crueldad es bondad. Aceptando migajas de afecto mientras financio todo tu estilo de vida. ¿Qué tendría que cambiar? Todo. Tu esposa tendría que tratarme con respeto básico. Tú tendrías que dejar de esperar que resuelva tus problemas financieros mientras finjo que no existo cuando les conviene. Y ambos tendrían que reconocer que no soy solo la cuenta bancaria de la familia. Soy una persona con sentimientos que merece algo mejor de lo que he recibido hasta ahora. Marcus guardó silencio por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Lo siento mucho, mamá. Lo siento por todo. Por tomar tu dinero, por tomar tu tiempo, por tomar tu amor y devolverte nada más que estrés.
te merecías algo mejor de mí. Si dije simplemente, lo merecías. ¿Puedo? ¿Hay alguna posibilidad de que consideres hacer un pago más? Solo para darnos un poco de tiempo para decidir los próximos pasos. Lo miré, viendo la esperanza y la desesperación peleándose en su expresión, y sentí que algo se asentaba definitivamente en mi pecho. No, Marcus. Ya no voy a permitir esta situación. El pago ya no es mi responsabilidad. Asintió, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Entiendo. ¿De verdad entiendes que esto no se trata de castigo ni de venganza? Se trata de que finalmente me niego a participar en mi propio maltrato. Creo que empiezo a entender. Después de que se fue, me quedé en mi sala tranquila, sintiéndome extrañamente en paz. Mañana no se haría el pago. Mañana empezaría el proceso de ejecución hipotecaria. Mañana, la familia de mi hijo empezaría a enfrentar las consecuencias de las decisiones que habían estado tomando durante años. Y por primera vez en 5 años, nada de eso era un problema mío por arreglar. Pero algo había cambiado en esa conversación con Marcus. Algo que me daba la esperanza de que tal vez, solo tal vez, él finalmente estaba listo para ser el hijo que había criado. La pregunta era si ya no sería demasiado tarde. 3 semanas después, estaba acomodando flores en la sala cuando escuché voces en la entrada. Desde la ventana pude ver el carro de Marcus, y junto a él, 2 pequeñas figuras abrigadas con chamarras de invierno, Emma y Jake. Abrí la puerta antes de que tocaran. Y Emma se lanzó a mis piernas con el entusiasmo que solo una niña de 3 años puede tener. Abuela Belinda, te extrañamos tanto. Jake, más reservado a sus 5 años, se quedó detrás de su papá, pero sus ojos se iluminaron al verme. Hola, abuela. Papá dijo que podíamos venir si querías. Marcus dio un paso adelante, y pude notar que estaba nervioso. Espero que esté bien. Sé que deberíamos haber llamado primero, pero... Está bien, dije, dando un paso atrás para dejarlos pasar. Entren, fuera del frío. Los niños comenzaron inmediatamente a explorar la sala como si la vieran por primera vez. De alguna manera, así era. La última vez que habían estado aquí, habían pasado corriendo de camino a otro lugar, nunca quedándose el tiempo suficiente para notar realmente el espacio de su abuela. «Abuela, tienes tantos libros», exclamó Emma, pasando sus pequeñas manos por los lomos de mi librero. «Sí, tengo muchos». «¿Quieren que les lea uno?» «Sí», respondió ella. «¿Jake también puede escuchar?» «Por supuesto». Mientras acomodaba a los niños en el sillón con un libro ilustrado, Marcus permaneció de pie, con las manos metidas en los bolsillos. Pude notar que quería decir algo, pero no sabía cómo empezar. ¿Y la situación de la casa?, pregunté en voz baja mientras los niños pasaban las páginas. Nos mudamos el próximo fin de semana. Encontramos un pequeño departamento en otro barrio. 2 recámaras, un baño, pero es lo que realmente podemos pagar. ¿Y los niños? ¿Cómo se están adaptando? Mejor que Lilia. Honestamente, los niños son adaptables. Como dijiste, de hecho están emocionados por tener literas en su habitación compartida. Asentí. ¿Y Lilia? La expresión de Marcus se oscureció. Precisamente por eso estoy aquí. Necesitamos hablar. Después de que los niños se acomodaron con botanas y una película en mi sala de televisión, Marcus y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. Se veía más maduro, más serio que nunca. He estado hablando mucho con Lilia sobre todo esto y está enojada. Más enojada de lo que la he visto jamás. Te culpa de todo, perder la casa, tener que mudarnos, que los niños cambien de escuela. Le está diciendo a todo el que quiere escuchar que abandonaste a tus propios nietos por despecho. Ya me lo esperaba. ¿Y tú qué piensas? Creo que está desviando la culpa porque aceptar responsabilidad significaría admitir que se equivocó. Y Lilia no sabe admitir cuando se equivoca. No, no lo hace. Marcus guardó silencio un momento, luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado. Escribí algo porque quería asegurarme de decirlo bien, dijo. Desdobló el papel, lo alisó sobre la mesa y luego me miró. Mamá,
Te debo una disculpa que tiene 5 años de retraso. Dejé que mi esposa te tratara mal porque era más fácil que confrontarla. Tomé tu dinero, tu tiempo y tu amor, y no te di más que estrés y falta de respeto a cambio. Te convertí en el cajero automático de la familia y luego me sorprendí cuando finalmente cerraste la cuenta. Su voz tembló un poco, pero continuó. Fui un cobarde. Elegí el camino fácil, dejar que absorbieras la crueldad de Lilia en lugar de defender a la mujer que me crió. Y cuando finalmente pusiste límites, en lugar de respetarlos, intenté hacerte sentir culpable para que volvieras a la manera en que estaban las cosas. Doblando el papel, con las manos temblando ligeramente, dijo. No puedo deshacer los últimos 5 años, pero puedo prometerte esto, nunca volverá a pasar. Nunca más te pediré que elijas entre tu dignidad y tu relación conmigo. Nunca más permitiré que mi esposa te trate con falta de respeto en mi presencia, y nunca más daré por sentada tu generosidad. Sentí lágrimas acumulándose detrás de mis ojos, pero mantuve la voz firme. ¿Y qué significa esto para tu matrimonio? Todavía no lo sé. Lilia y yo estamos en terapia, intentando averiguar si podemos reconstruir algo honesto. Le cuesta aceptar que su comportamiento contribuyó a esta situación. Sigue diciendo que exageraste, que las familias pelean y lo superan. ¿Y tú qué dices? Digo que las familias no se dicen que ya no son familia. Digo que si ella no puede entender por qué lo que dijo es imperdonable, tal vez no tengamos la base para un matrimonio en el que yo quiera estar. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas de implicaciones. Ella podría decidir terminar las cosas en lugar de disculparse, continuó. Y si lo hace, necesito que sepas que estaré bien. Los niños y yo estaremos bien, mamá. No, mamá. Necesito decir esto. Durante demasiado tiempo, he tenido miedo de perder a Lilia. Miedo de que los niños crecieran en un hogar roto. Miedo de admitir que mi matrimonio quizá no era tan fuerte como fingía. ¿Pero sabes de qué tengo más miedo ahora? Esperé. Tengo miedo de perderte a ti. Tengo miedo de que mis hijos crezcan sin su abuela porque su padre fue demasiado débil para defender lo correcto. Tengo miedo de convertirme en el tipo de hombre que tira por la borda la relación más importante de su vida para mantener la paz con alguien que ni siquiera lo respeta. Las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron. No me vas a perder. Incluso después de todo. Incluso después de todo. Pero Marcus, dije, hablo en serio con lo que dije antes. No voy a volver a como eran las cosas. No quiero que tú tampoco lo hagas. Quiero algo mejor para todos nosotros. Desde la sala, podíamos escuchar a Emma riendo de algo de la película y la voz de Jaque explicándole la trama a su hermanita. Sonidos normales, sonidos de familia, ese tipo de sonidos que había extrañado más de lo que me había permitido admitir. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora trato de ser el padre que mis hijos merecen y el hijo que tú me enseñaste a ser. Que Lilia quiera o no formar parte de eso, depende de ella. Y si no se disculpa, si no puede aceptar su parte en esto. Marcus miró por la ventana de la cocina, hacia el comedero de aves que había colgado la primavera pasada, donde un cardenal se posaba brillante sobre el gris cielo de diciembre. Supongo que aprenderé lo que significa poner el bienestar de mis hijos por encima de mi propia comodidad. Necesitan ver a su padre defender a su abuela. Necesitan aprender que tratar mal a las personas tiene consecuencias. Nos sentamos en un silencio cómodo por un rato, escuchando las voces de los niños desde la otra habitación. Finalmente, Marcus volvió a hablar. Sé que esto no arregla todo. Sé que hay mucho trabajo por hacer, pero mamá, ¿podríamos empezar de nuevo? ¿Podrías darme la oportunidad de ser mejor? Extendí la mano a través de la mesa y tomé la suya. No estamos empezando de nuevo, Marcos. Estamos empezando desde aquí, desde este momento, con pleno conocimiento de lo que ambos traemos a la mesa. ¿Y qué traigo yo a la mesa? Un hombre que finalmente entiende la diferencia entre mantener la paz y permitir el abuso. Un padre que está aprendiendo a priorizar el carácter de sus hijos sobre la comodidad de su esposa. Un hijo que está listo para tratar a su madre como familia, no como proveedor de servicios. Él apretó mi mano. ¿Y tú qué traes?
Una mujer que finalmente conoce su valor. Una abuela que amará a sus nietos sin sacrificar su dignidad. Una madre que ha dejado de permitir abusos y está lista simplemente para amar. Desde la sala, Emma gritó. Abuela, ven a ver. La princesa se salvó. Marcus y yo nos miramos y sonreímos. Sí que lo hizo, dije. 2 meses después, Emma y Jaque se convirtieron en visitantes habituales los fines de semana en mi casa. Marcus había iniciado los trámites de divorcio cuando Lilia se negó a acudir a terapia y siguió culpándome de todos sus problemas. Se había llevado a los niños y se había mudado de regreso a la casa de su madre, a 2 estados de distancia, lo cual me rompió el corazón, pero no me sorprendió. Marcus estaba rentando un pequeño departamento cerca de su nuevo trabajo, un puesto con mejor salario y prestaciones que había conseguido una vez que dejó de depender de mi apoyo económico para cubrir sus riesgos. Los niños lo visitaban un fin de semana sí y otro no, y pasaban esas noches de sábado conmigo. Estaba en mi jardín una mañana de sábado cuando Emma corrió hacia mí, con las manitas sucias de ayudarme a plantar los bulbos de primavera. Abuela, papá dice que somos familia. Sí que lo somos, preciosa. Mami dice que la familia tiene que vivir junta. Apoyé mi teléfono y miré a esa niña preciosa. Tan sabia, a pesar de sus 4 años. ¿Qué crees que hace a una familia, Emma? Ella lo pensó seriamente. Creo que la familia son las personas que te quieren aunque estés triste, y las personas que no dicen cosas feas, y las personas que comparten galletas. Eso me pareció exactamente correcto. Entonces sí somos familia, dijo, abrazándome el cuello. Porque tú siempre compartes galletas. Esa tarde, después de que Marcus había recogido a los niños, me senté en el porche trasero con una taza de té, viendo cómo el atardecer pintaba mi pequeño jardín de tonos dorados y rosas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Gracias por no rendirte con nosotros, por no rendirte conmigo. Escribí de vuelta. La familia no se rinde. Solo pone mejores límites. Por primera vez en 5 años, me fui a dormir esa noche sintiéndome genuinamente feliz. No porque hubiera ganado alguna batalla o probado algún punto, sino porque finalmente había aprendido la diferencia entre amar y permitir, entre familia y obligación, entre generosidad y sacrificio personal. Aprendí que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a participar en tu propio maltrato. Y eso había hecho toda la diferencia. Ahora, tengo curiosidad por ustedes, quienes escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo parecido? Comenten abajo. Mientras tanto, en la pantalla final dejo otras 2 historias favoritas del canal que definitivamente los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.